Sí, señor, podemos empezar. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos para la última reunión del grupo latinoamericano de estudios de tumores hereditarios. Y para cerrar el año vamos a tener la presencia de una investigadora de la Universidad de Tolima, en Colombia. Y es un placer muy grande tenerla hoy acá, Mabel, y para compartir ahí su experiencia con eh, tumores colorectales y alteraciones genéticas. Entonces, si quiere hacer su propia presentación, con qué trabajas. Yo sé que tú eres una patóloga, ¿no? Sí, Entonces, señor. si quiere hacer su propia presentación ahí, quédate a voluntad, ¿ok? Listo, doctor, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla entonces. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Mabel Borges y soy patóloga y van a tener que perdonar mi sesgo patológico en esta charla. Eh, la realidad del perfil molecular en el cáncer colorectal en Colombia se los voy a presentar desde la mirada no de la clínica, sino de la investigación. Esta es la tabla de contenido que pretendo abordar. Siéntanse libres de preguntar. Estamos pues en familia. Agradezco muchísimo la invitación. Me siento muy honrada. Este trabajo de investigación ha sido posible gracias al apoyo de un grupo de investigación que me ha acompañado por más de 20 años en esta línea de investigación, análisis genético poblacional de enfermedades humanas. Como ustedes saben, mi país está rodeado tanto en el norte como en el sur por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Nuestro grupo de investigación está localizado acá en el Tolima, en el centro del país, y vivimos en una ciudad de Ibagué a la cual los invito muy amigablemente. Nuestro país tiene 48 millones de personas más o menos, un 51% corresponde a mujeres y 48% a hombres. Todavía tenemos esta curva, esta pirámide poblacional gordita hacia la gente joven, eh, como casi la mayoría de los países latinoamericanos. El cáncer colorectal es un problema gravísimo para nosotros, es un problema de salud pública. Si nos comparamos pues, con los países desarrollados, todos conocemos ese mismo problema. Sin embargo, nos ha preocupado por muchos años que aunque la incidencia no es tan grande, nuestra mortalidad supera el 50% de la incidencia. Eso es muy grave para nosotros porque, como sabemos, la diagnosticamos tarde. Nosotros los patólogos somos los que tenemos que dar la mala noticia y los pacientes fallecen tempranamente. Y todavía más alarmantes y a nivel mundial esperamos que en una década vamos a tener más de 15 o 10 millones de personas más con cáncer de colon. Eso nos está preocupando y en vez de tener una estimación más conservadora, las estimaciones a largo plazo son todavía más tristes. Bueno, para poder hacer esa mirada desde la investigación, quiero contarles muy cortico cómo es nuestro sistema de seguridad social. Entonces tenemos tres grandes grupos. El régimen contributivo, que son aquellos que pueden pagar, que tienen la plata para pagar, su salud y su pensión, los jubilados, los que tienen contratos, y eso lo llamamos régimen privado. El régimen subsidiado es aquel que no puede pagar, ¿sí? Que son todas las personas que no tienen dinero, no tienen un ingreso, no tienen un contrato, y todas estas personas son atendidas en instituciones públicas, es decir, es el gobierno, el Estado, quien debe pagar su salud. Y el régimen vinculado igualmente no tiene cómo pagar, pero además de eso no ha podido entrar a un régimen subsidiado. Entonces es esa población flotante, muchos de ellos inmigrantes, inmigrantes pues, de los países que sabemos tienen muchos problemas hoy. Entonces vienen a esta parte de vinculados agravando nuestro problema de salud pública. Aunque en el papel
En el papel existe un plan muy bien escrito, muy bien ajustado a las políticas internacionales, a lo que rige la OMS y la OPS, donde tenemos una política pública que dice necesitamos hacer control de riesgo, detección temprana, rehabilitarlos, cuidarlos, educarlos, pero en el papel. Desafortunadamente en el régimen contributivo hay solo 12 millones de personas con datos del DANE de nuestro país. Y en el régimen subsidiado y vinculado hay más de 28 millones de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil el acceso de estas personas a una salud de calidad. A ver, una pregunta. Sí. Entonces, no hay un régimen de atendimiento universal. Eh, No, señor. Hay personas que no tienen posibilidad de tener su diagnóstico, su tratamiento, tampoco en un, dos o tres condiciones que mostraste ahí, no hay como tener tratamiento, por ejemplo, de un cáncer de colon. Oportuno no, señor. Oportuno no. Siempre cuando nosotros empezamos esto, creímos, estábamos convencidos que al existir una política pública, y ejemplo aquí hay una guía práctica donde es claro que se adoptan las políticas internacionales, dijimos, bueno, a los pacientes en riesgo se les hace colonoscopia y se les diagnostica tempranamente. Esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que el paciente se obstruye y el paciente llega a cirugía y ni siquiera sabe que tiene cáncer de colon. Y peor aún, doctor, peor aún, nosotros tenemos familias enteras donde abuelo, madre, hijo han muerto de cáncer de colon, pero a sus familiares en primer y en segundo grado nadie les ha dicho hay que hacerle un screening, hay que hacerles un tamizaje. Eso no se ve en la práctica, pero está. Esto no es diferente de Brasil, ¿ok? Es lo mismo acá, porque tenemos una población de 220 millones de personas y las personas que tienen posibilidad de hacer el pago privado para un screening, un tratamiento, son como que 10-20% de población, sí mucho, ¿no? Entonces hay un otro grupo de los seguros privados que tenemos ahí más o menos hoy unos 80 millones, 60 millones de personas. Entonces, tenemos tranquilamente en Brasil 130 millones de personas que dependen del atendimiento público del gobierno, de asistencia del gobierno federal, estadual y municipal. Y no hay screening. Acá en Brasil se tiene que hacer una colonoscopia por el régimen público, ¿no? No hay cómo hacerlo. Entonces, la realidad de nuestra América Latina es muy parecida, ¿no? Y eso nos causa una angustia muy grande, ¿no? Porque sabemos que tenemos estas familias todas que tienen que hacer el screening y no tenemos, quedamos con las manos así, ¿no? Sí, señor. Porque, porque sabemos, pero no se hace, ¿no? Es una situación muy grave, muy triste, ¿no, Mabel? Muy triste, sobre todo muy triste porque lo que más me ha impactado de estos 20 años de trabajar en esto es que aunque está escrita la política pública, no sé qué le pasa al Estado. El Estado tiene desamparado a ese componente de lo público. Es muy triste porque toda América Latina es un pueblo muy rico, muy rico. Tenemos toda la biodiversidad, tenemos la población, la gente que quiere hacer las cosas, pero, pero pues desafortunadamente en la realidad no lo tenemos. Es muy triste. Yo creí que nosotros estábamos un poco peor que el resto de Latinoamérica. Yo creo que estamos un poco peor. Es muy grave la situación. Nosotros entonces quisimos, pues para empezar a trabajar en cáncer de colon hace muchos años, hacer la mayor cantidad de convenios, de asociaciones, juntarnos con muchas personas que trabajaban en lo mismo,
muchos de ellos patólogos, compañeros míos, profesores, para empezar a trabajar en cáncer de colon. Y nos unimos muchos, muchos, a los cuales cada vez que tengo la oportunidad les agradezco infinitamente, porque sin ellos, sin los médicos clínicos, sin los cirujanos, sin los oncólogos, sin los patólogos, sin las personas que hacen investigación aquí por fuera, que también son colombianos, pues esto hubiera sido imposible. Después, pues hicimos las aprobaciones éticas, los consentimientos en cada una de las instituciones. Eso nos llevó casi un año a realizar todos estos convenios y realizar los consentimientos. Entonces, nuestra idea era buscar el cáncer de colon con agregación familiar, síndrome de Lynch, poliposis, todos. Hicimos un análisis teórico de la edad, la historia familiar, la histopatología, y empezamos a hacer los contactos pertinentes, primero con el médico tratante, después con el caso índice, y el caso índice nos permitía acercarnos a su familia y extendíamos el familiograma y finalmente pues accedíamos a las muestras. Después de 3 años, se logró canalizar 1.278 pacientes. Como ustedes pueden apreciar, les tomamos una muestra de sangre y logramos recoger sus especímenes de resección o sus biopsias. Estos son los números que logramos captar, entonces estábamos contentos porque aunque la incidencia no es tan alta y la mortalidad era tan alta, logramos en 3 años recoger un buen número de pacientes para empezar a recuperar los resultados de su perfil molecular. Ahí pues nos estrellamos muy duro contra la pared, porque después de que escogimos nuestras familias, hicimos solo por los criterios clínicos, criterios de Ámsterdam, Bethesda o poliposis, logramos recoger en esas historias 57 pacientes que tenían menos de 50 años y que tenían una historia familiar y que nunca se les había hecho un tamizaje o un screening para cáncer de colon con agregación familiar, y 69 familias. Esas 69 familias estaban pues representadas por sus casos índice, 50 familiares que estaban enfermos con cáncer colorectal o con adenomas y 340 personas de las familias que eran fenotípicamente sanos. Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a recuperar todos los resultados del perfil molecular que les habían hecho, dónde está su screening, dónde está su tamizaje, y desafortunadamente estos son los resultados que son muy tristes. Solamente el 4% de estos pacientes, de todos estos pacientes, solo el 4% tenían algún tamizaje, y ese tamizaje solo era por inmunohistoquímica y no con todas las proteínas. Es decir, la mayoría de este 4%, que no eran más de 60 pacientes, tenían solo MLH1 o tenían MSH2 por inmunohistoquímica. Y nadie, absolutamente nadie logró que se pudiera realizar la inestabilidad microsatelital. Aunque la inestabilidad microsatelital está dentro de nuestro plan obligatorio de salud, pero no se logra porque esas lo realizan en el componente privado, y pues estas personas están en el sitio público, entonces no es posible. Lo peor de esta situación es que esos parientes que están enfermos, pues están enfermos con cáncer de colon, saben que ellos saben, usted habla con ellos y les dice, no, yo ya sé que me voy a morir y que me voy a morir antes de los 50 años porque mi mamá se murió muy joven y me voy a morir de cáncer de colon. Esto no debería pasar, no debería pasar. Bueno, de estos 1.278 pacientes, estas son las ciudades en las cuales nosotros hicimos el abordaje. Representan el centro del país. Todo el centro del país son las ciudades más pobladas, estos son los llanos, entonces muy poco poblados, y estas son, esa es la representación. Por eso creemos que este estudio sí refleja la realidad de nuestro país.
corresponde a las principales ciudades capitales. Obviamente hay un sesgo porque yo vivo en Ibagué y aquí no se nos escapa ningún paciente por nuestros convenios. Mm, la presencia de hombres y mujeres pues fue ahí muy similar a nuestra pirámide poblacional. Hay un ligero predominio en mujeres, 53%, pero históricamente desde que el doctor Bravo en la década de los 60 y 70 empezó con el registro poblacional de cáncer, las mujeres tienen cierto número más de casos por año en Cali, que es el registro poblacional más antiguo que tenemos. Esto tal vez es lo más importante y doloroso para nuestro país, porque casi el 53% de nuestros casos tiene menos de 60 años. Esto estamos hablando de lo que presentamos en los 1.278 casos, sin sacar a los de agregación familiar en total. Y más grave aún, casi el 25% tiene menos de 50 años. Es muy grave. Es un dato muy interesante, ¿no, Mabel? Sí, Porque señor. 1 de cada 4 pacientes es joven, menos de 50 años. Entonces, este grupo debería tener una atención especial, ¿no? Con el paciente y su familia, ¿no? Para hacer el pedigrí y hacer un estudio más profundo ahí de posibilidad de tener agregaciones familiares, ¿no? No solo de cáncer colorectal, pero sabemos que cáncer colorectal tiene asociaciones con otros cánceres, ¿no? Entonces, una población de alto riesgo solamente por tener este dato de la edad, ¿no? Sí, y no estaba reportado, doctor, cuando comparamos con nuestros registros poblacionales de cáncer en Cali, en Pasto, en Bucaramanga, donde existe registro poblacional, se les escapan muchísimos pacientes, se les escapan muchos pacientes y no se articulan entre ellos. Entonces, nuestros datos siempre van a estar subestimados. Hay una pregunta de una persona ahí que está mirando su charla, Mabel, de Mev. Mev vive en Noruega, actualmente es peruana y vive en Noruega. Y pregunta para ti si tú tienes datos familiares de estos casos con menos de 50 años o un perfil clínico, alguna cosa, o solo tiene el diagnóstico de la edad. Nosotros tenemos el diagnóstico de la edad y tratamos de localizar a estos pacientes desde lo histopatológico, porque fue muy difícil después lograr contactarlos. Estamos todavía en esa tarea, lograr contactarlos para mirar su historia familiar. Los que logramos contactar de nuevo, los enrolamos en nuestro estudio de cohortes para seguir a estos pacientes ya haciéndoles su perfil molecular. Pero hay unos que no logramos contactar. Ya les muestro cuántos de esos pacientes logramos recontactar y colocarlos en nuestro sistema de seguimiento, que es netamente en investigación. Obviamente tenemos un contacto estrecho con los médicos tratantes y estamos informándoles, doctor, tiene una mutación en tal, doctor, tiene una mutación, doctor, esta familiar tiene un paciente acaba de cumplir los 18 años, hay que entrarlos al screening y son muy receptivos, en realidad nos han ayudado muchísimo, nos hemos ayudado, sobre todo a los pacientes. En recto, como siempre, pues es la primera localización, el 31% de los casos que pudimos estudiar. Desafortunadamente, tenemos un 27% de los casos que no hay un reporte de la localización. Pues no fue posible encontrar todas las historias clínicas, pero el reporte de patología no lo tiene reportado y dice que simplemente no fue aportado para su diagnóstico. Como siempre, el adenocarcinoma tipo no especial fue el que llevó el mayor número de casos, el 91%, y estos casos, es decir, los anillos de sello y los difusos,
se correlacionaron en el análisis univariado y multivariado con los casos menores de 50 años y algunos con los que logramos identificar agregación familiar. Por lo tanto, creemos que definitivamente estos casos pobremente diferenciados deben tener una agregación familiar, pero no hemos logrado estudiarla a profundidad. Bueno, entonces, a manera de conclusión de esta primera parte, el carcinoma colorectal en menores de 50 años está asociado a esos tipos agresivos, a los tipos pobremente diferenciados, mucinosos, anillos de sello, y por su escasa cohesividad en esas células tumorales tienen mayor tendencia a diseminarse, a hacer estados avanzados y obviamente a tener mal pronóstico. Estos carcinomas mucinosos también pueden expresar diferencias moleculares que van a influir en el pronóstico de la enfermedad. El detalle de esto no lo hemos podido comprobar porque los mucinosos tienen mucho moco y pocas células y obtener material de ADN para hacer los estudios moleculares es complicado. Bueno, llegamos a la conclusión, como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, que nuestros pacientes se diagnostican en estados avanzados, tienen compromiso ganglionar, tienen un tumor muy grande y por lo tanto tienen mal pronóstico. Tal vez se cumple en toda Latinoamérica, estos pacientes fallecen básicamente por el diagnóstico tardío, totalmente diferente a la menor mortalidad de los países desarrollados donde logran localizar a estos pacientes en estado 1 o en estado 2. Mabel, Jorge te felicita ahí por la presentación, Neve también te felicita por la presentación. Refuerzan el esfuerzo personal tuyo y del grupo de clínicos y patólogos para hacer este trabajo, ¿no? Porque se mira claramente que es un esfuerzo único, ¿no? De hacerlo sin la participación de instituciones mayores, ¿no? Del gobierno. Son actitudes individuales que tienen un proceso ahí de mucho esfuerzo personal, ¿no? Por eso, felicitaciones, Mabel, muy interesante. Yo iba a Muchas te preguntar. gracias. Más pasión, doctor. Pasión por lo que hacemos. Sí, claro, se mira claramente esto, ¿no? Lo que te pregunto es, ¿cuáles son los estudios moleculares que tienen condición de hacer ahí en Colombia? No solo inmunohistoquímica o instabilidad microsatelital. Yo pregunto en términos de, por ejemplo, de tejido con DNA conservado a bajas temperaturas o mutaciones germinales en casos de sospecha en la inmunohistoquímica. ¿Cuál es la situación hoy? No sé si tú vas a hablar de esto más adelante, pero es una cosa. Voy a abordar un poquito del tema. Sí, señor, si tenemos tiempo también, pero sí voy a abordar el tema. Nosotros básicamente podemos, por PCR convencional, tenemos un secuenciador cercano, entonces también podemos hacer secuencias. Tenemos PCR alelo específica, que es donde generalmente validamos lo que hemos encontrado en los casos índice y tenemos NGS, pero pues no en el país. Tenemos un convenio con la Universidad de California en Davis y nuestro par, que es el doctor Luis Guillermo Carvajal, que trabajó con nosotros en Chipcha, nos apoya este procedimiento. Y pues tenemos investigadores que están, o sea, son de la Universidad del Tolima. Nosotros los mantenemos, pero los mantenemos en Estados Unidos para que ellos allá realicen todos los procedimientos de NGS básicamente. Pero voy a hablar al respecto un poquito. Ah, qué bueno. Sabes que yo tengo un alumno, un ex alumno de doctorado, que su trabajo fue en cáncer colorectal, analizando SNPs. Y Luis Carvajal fue uno de los colaboradores en la época que trabajaba en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, en el Well Control, sí. Sí, trabajaba ahí y participó activamente de nuestro
de nuestro proyecto acá en Brasil. Estudiamos SNPs en cáncer colorectal, 5 SNPs que estaban ahí significativamente expresos en Inglaterra y se repitieron acá en Brasil, los mismos SNPs, muy interesante. Y Carvajal fue una persona que nos ayudó mucho ahí con ese contacto con Con las Ian. personas. Sí, con Ian Tomlinson, yes. Sí, Ian Tomlinson de Inglaterra. Uy, sí, Disculpa, qué bueno. solo quería hablar de esto porque conozco ahí Carvajal y es una persona muy compromisada, ¿no? Muy interesante de trabajar, acostumbrado a hacer colaboraciones. Sí, acostumbrado y continúa con nosotros, continúa ayudándonos mucho, en NGS sobre todo. ¿Dónde está trabajando ahora Carvajal? Está en la Universidad de California, Davis, doctor. ¿Cómo? Disculpa. Universidad de California, en Ah, Davis. ok, Está, gracias. está allá y le manda muchos saludos porque hoy, esta mañana en reunión, le dije, bueno, los dejo porque me voy para otra charla con el doctor Benedicto y me dice, salúdemelo, salúdemelo, en su paisa afanado. Eh, bueno, entonces sigamos. Como ninguno de estos casos tenía nada de tamizaje ni nada de screening, pues nos pusimos en la tarea de hacer. Fue difícil, esto sí fue difícil, porque solamente logramos conseguir 575 casos para poder procesar. Y de esos nos tocó excluir 154 casos. Es muy importante, sobre todo para los clínicos que nos están escuchando, si el tejido tiene mucha isquemia fría, ¿qué quiere decir esto? Si el tejido está mucho tiempo por fuera del formol después de la cirugía, digamos que la superficie, los antígenos de superficie que están, no van a servir después para inmunohistoquímica. Tuvimos 154 casos, para nosotros fue muy difícil excluirlos, pero no pudimos hacer nada con el tejido. Después de que esté lisado, dañado, pues no hay nada que hacer. Esas son las causas por las cuales tuvimos que excluirlos: una tinción débil, no tenían control interno o el tumor ya estaba agotado. Para pues era un estudio de investigación, tratamos de hacerlo con el mayor control de calidad, haciendo análisis, doble análisis, un análisis porcentual y un análisis de positividad y negatividad. Además de que teníamos una reproducibilidad intraobservador, los veía varias veces, tuvimos una reproducibilidad interobservador, los enviamos a la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más grande que tenemos aquí en Colombia, pública. Todos nosotros somos públicos, para que ellos lo revisaran, y tuvimos una reproducibilidad intra e interobservador muy buena. El control de calidad fue exhaustivo, sobre todo porque era un estudio de investigación que queríamos que quedara perfecto. Hicimos junta patológica con todos los involucrados para establecer que lo que dijéramos positivo era positivo y lo que dijéramos negativo era negativo. En este sentido, después de la inmunohistoquímica, logramos realizar la inestabilidad microsatelital a 451 casos. Como esperábamos, la mayoría eran estables para los microsatélites, 144 casos que correspondían al 32%. Y nos centramos en los que tenían alta inestabilidad para poder continuar nuestro tamizaje de agregación familiar. Aquí hicimos un estudio comparativo y por eso me gusta contárselo a los clínicos sobre todo. El tejido fresco es muchísimo más eficiente para todo lo que ustedes quieran, para la inmunohistoquímica, para la inestabilidad microsatelital, para la secuenciación de siguiente generación, es súper eficiente. ¿Sí? Este estudio está pendiente de publicación, donde comparamos tanto el tejido fresco que colectaba Mabel, se iba para el quirófano allá a estorbarle al cirujano, a esperar que él operara para poder intervenir el espécimen. Esos casos expresaban todos los 5 microsatélites, ¿sí? Negativos o positivos, pero teníamos resultado. En cambio, en ese tejido incluido en parafina que llevaba 1 año o que llevaba 2 años, que no sabíamos qué tipo de isquemia había tenido, cuánto tiempo estaba sin formol, cuánto tiempo estaba en formol, nunca lo supimos,
los tuvimos que excluir porque no amplificaban los 5 microsatélites. Entonces, mi invitación a todos los colegas clínicos y cirujanos que operan a esos pacientes es alíense con su patólogo y dígale, venga, voy a operar a un colon, se los voy a enviar para que de una vez lo abran y de una vez hagan todos los procesos que necesitan. Ya después del tejido congelado -80 o fijado, bien fijado con fórmula al 10%, vamos a tener éxito. Cuando ustedes quieran diagnosticar en el paciente la inestabilidad o hacer la inmunohistoquímica o hacer cualquier procedimiento de biología molecular para target, medicamentos target o lo que ustedes quieran. Y nos va a servir a todos y sobre todo al paciente. En esos casos, para poder tratar de irnos para lo que queríamos era buscar a los pacientes con agregación familiar, pues probamos las mutaciones normalmente establecidas para la secuencia de adenocarcinoma, el P53, el APC y el KRAS. Y qué sorpresa, oh sorpresa, solamente 14 de los 134 casos que pudimos evaluar tenían mutaciones en los tres. Y más o menos 42 en dos de estos, es 25 en KRAS y TP53. Entonces ahí nos surge una duda inmensa, ¿cierto? Este patrón no sigue exactamente la secuencia de tumorogénesis colorectal que nosotros conocimos, que yo aprendí cuando estaba estudiando, o está pasando algo con el tejido, o está pasando algo con el formol, o está pasando algo con la parafina que estamos usando. Si yo comparo esto con el tejido en fresco, pues los resultados son totalmente diferentes, porque predominan las mutaciones en KRAS, no predominan las mutaciones en APC. Entonces, la realidad de ese perfil molecular está por dilucidarse. Debemos explorar nuevos genes. Bueno, en cuanto a las familias, que es nuestro tema más importante en esta reunión. En realidad, canalizamos 126 personas que correspondían a las 69 casos índice y a 57 individuos que tenían menos de 50 años. Tratamos de clasificarlos por criterios clínicos. La mayoría, el 62%, pues presentaban criterios de Bethesda y por lo tanto dijimos, bueno, corresponden a síndrome de Lynch y se corresponde con la literatura a nivel mundial. Cuando estudiamos sus familias vimos que obviamente todos tienen cáncer colorectal, los de poliposis tenían muchos adenomas, pero encontramos otros tipos de tumor, cáncer de tiroides, cáncer de glándula mamaria, cáncer gástrico, ¿sí? Y lo triste de todas las familias con agregación familiar, tenían muchos familiares que habían fallecido por cáncer de colon y recto, que su EPS, o sea, su entidad que le atendía la salud, sabía que habían muerto por cáncer de colon y recto y no se hizo el tamizaje, no se realizó el screening para estos pacientes. Bueno, entonces finalmente, después de recoger las muestras del estudio CHICHA y realizar los marcadores para esporádico, nos quedamos con los 69 casos índice. A esos 69 casos índice les probamos las 48 mutaciones que se encontraban en el panel de Illumina. Luego de amplificados, las secuenciamos, las confirmamos por PCR específica, por Sanger, y pues están en proceso de publicación, algunas de ellas en MLH1, MSH2, bueno, y las de poliposis. Pero lo más interesante para nosotros fueron 55 casos índice que no tenían mutaciones en ese panel de Illumina. Dijimos, pero ¿cómo así? Sí, se nos quedó la mayoría por fuera, volvimos y repetimos, los enviamos a Estados Unidos a ver si era que nos habíamos equivocado con algo, pero no, seguían siendo negativos. Entonces, decidimos volver a investigar esas 55 familias y las denominamos como un carcinoma colorectal no sindrómico porque no supimos en qué tipo de síndrome colocarlas, ¿sí? No tenían unas mutaciones en los genes que examinamos
Y cuando volvimos a revisarlas, 36 de esas familias cumplían con los criterios de Bethesda. 5 con Ámsterdam, entonces dijimos, pero ¿cómo? Si tienen síndrome de Lynch post la clínica, no tienen mutaciones. Entonces dijimos, bueno, hagamos otra cosa, ese panel ya no nos sirvió, hagamos otra cosa. Entonces, les hicimos a 7 casos índice porque básicamente la limitación es económica. ¿Por qué a 7? Porque no nos alcanzaba para más. Analizamos el exoma completo de los 7 casos índice que la mayoría, no, perdón, 4 tenían los criterios de Amsterdam, los otros el ADN no fue suficiente para hacerle el WES y los demás poliposis. Encontramos 81.764 variantes y la mayoría de esas son no sinónimas. Este análisis se terminó hace muy poco tiempo y todavía estamos pues completando ese análisis. Esa secuenciación del exoma completo tuvimos el apoyo obviamente del servidor Carcinos de la Universidad de California, porque aquí no tenemos en la Universidad del Tolima un servidor tan potente para realizar los análisis bioinformáticos. Y por ahora tenemos estos resultados. Tenemos varias variantes que se escaparon de ese panel de Illumina en MLH1, es probablemente patogénica y está presente en más de una de las familias pues que se escaparon al primer análisis. Y tenemos todas estas en genes asociados a síndromes con agregación familiar, a cáncer de colon, a cáncer de mama, cáncer de glándula mamaria, estómago. Todas estas han sido reportadas, algunas de ellas en Colombia. Aquí tenemos otras de las variantes encontradas, las diferentes familias que pudimos analizar. La mayoría de estas variantes tienen como característica clínica la agregación familiar. Esa agregación familiar no excluyó a ninguna de nuestras familias. Por lo tanto, yo creo, y este es un estudiante de doctorado nuestro, John Suárez, que está realizando este estudio, estamos convencidos que la metodología puede ser que no podamos hacerle análisis del exoma completo, pero sí vamos a poder lograr un panel ampliado de mutaciones germinales que podamos decirle al Estado, mire, ya que empiecen por el screening, empiecen por el tamizaje, que por PCR alelo específico va a ser muy fácil, mucho más económico, tienen todas las EPS privadas, entonces hagan convenios, porque esto definitivamente está moviendo la frontera del conocimiento de esas variantes en nuestro país. Mabel, ¿puede volver, por favor? Claro, doctor. Uno más, uno Aquí. más. Esto. Este último gene que tiene ahí en la familia 3, ¿podrías hablar un poco de este gene, por favor? Porque ahí tiene como característica clínica cáncer colorectal, ¿no? Y Eh, yo no conozco este gene. Este Es- gen, esa variante de ese gen fue una de las variantes que logramos tener con una P más significativa, porque pues obviamente los filtros nos sacaron muchas variantes. Pero si hay reportes, doctor, me parece que esta variante no la tengo así muy clara ahorita, si quiere ahorita la busco. Esta variante está reportada en ClinVar. Y hay reportes aquí en el Colegio Americano de Genética. Me parece, no lo tengo claro, doctor, pero puedo buscar aquí en las diapositivas que tengo ocultas si este gen está implicado en el ciclo celular, en la proliferación celular. Y sí tenemos cáncer colorectal en otros sitios reportados para esto. Pero con mucho gusto le comparto la información ahorita la busco. Muy interesante esto. En el próximo slide, en el próximo diapositivo, ahí tenemos también genes que son poco comunes, ¿no? Y
es muy interesante este resultado, ¿no? Porque abren nuevas perspectivas, ¿no? De búsqueda de causas, ¿no? De posibilidades de diagnóstico, ¿no, Mabel? Sí, señor, esto está recién, digamos que para esta presentación tratamos de afanar un poquito para poderles presentar como un preliminar. ¿En qué estamos en este momento? En este momento, con estas 7 familias que pudimos analizar, estamos en el proceso de validar. Muchas de ellas tienen segregación, doctor, segregaron en los enfermos y en algunos sanos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya que segregaron, que están validadas por PCR al hilo específica, vamos a secuenciarlas y vamos a empezar a probarlas en las otras 55 familias que no tenemos idea, ¿sí? Y en los casos esporádicos a ver qué encontramos. Pero como decimos en Colombia, esto está calientico, acabado de salir del horno. Entonces todavía nos falta hacerle más análisis. Es muy interesante porque con todo este esfuerzo previo, ¿no? Para tener estos datos, llegar en este punto es una victoria muy grande, ¿no, Mabel? Porque tiene ayuda y trabajo de muchas personas ahí, desde los clínicos, patólogos, las personas del laboratorio, colaboraciones ahí con California, con Carvajal y así por delante, ¿no? Sí, doctor, en realidad esto es un trabajo colaborativo muy grande. Tal vez tenemos tanto compromiso con esto que los clínicos a los cuales les pedimos el favor nos colaboren, nos ayuden a contactar a sus pacientes, nos ayuden a replicar la información que encontramos con las EPS. Sin ellos, pues no es posible, no sería posible, porque nosotros no trabajamos en ninguna entidad de salud. Somos una universidad pública, pequeña, regional, eh, que tenemos ganas y hemos tenido la fortuna de tener el apoyo de muchas personas que tienen dinero que nosotros no tenemos y que les gusta colaborar. Entonces, además a ustedes que muchas gracias por acompañarme en contarles esta pasión. No, nosotros que agradecemos, Mabel. Hay personas ahí de varios países de América Latina que están mirando su charla, de Argentina, ahí Walter Pavicic, que está ahí, Mev, que está en Noruega, que también trabaja ahí con colaboraciones en Perú y en Latinoamérica, Karin de Chile, Jorge Padrón ahí, que también está mirando su charla, y otras personas más ahí de Brasil también, varios genetistas, patólogos, oncólogos. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Ese trabajo es un ejemplo de esfuerzo, colaboración, y que mismo sin apoyo público es posible tener una línea de investigación, ¿no? La gana de nuestro pueblo acá de Sudamérica, ¿no? A ver. Ese es nuestro karma. Nuestro karma. Jorge está hablando acá en el chat que quiere destacar a unión, la llave para tener ahí junto clínicos, investigadores, patólogos. Y Padrón piensa que es la llave del crecimiento ahí para tener un objetivo juntos acá en nuestro grupo. Entonces, esto es uno de los objetivos de nuestro grupo latinoamericano de estudios de tumores hereditarios. Y con esa herramienta maravillosa que la posibilidad de tener la plataforma Zoom ahí. Y yo tengo que agradecer también acá a la empresa que nos proporcionó esta plataforma, porque no teníamos esa plataforma antes de la pandemia. Y ahora la empresa Genuine, que es una empresa que hace secuenciación acá en Brasil, en Latinoamérica también, es tiene una parcería con nuestro grupo y esto es posible. Entonces,
una democratización de la información por medio de una herramienta tan importante que estamos acá en este momento trabajando, ¿no? Entonces, eso causa una aproximación de investigadores que tienen objetivos comunes y yo pienso que la oportunidad de oír tu charla, Mabel, es un ejemplo para que continuemos trabajando en esta dirección para tener personas como eh, eh, los investigadores ahí de la Universidad de Tolima, ahí de Colombia, que participen de nuestro grupo, ¿no? Así como Jorge Padrón participa hace un tiempo ahí y incluso en el comité directivo. Entonces sería un placer muy grande tener ahí su colaboración en nuestro comité también, porque Muchas eh, gracias. no, es verdad, personas así, es difícil tener personas con gana y fuerza de trabajo así, ¿sabes? Mabel? Entonces es un ejemplo que yo tengo mucha admiración y te felicito y por tu tiempo para preparar esta presentación y te agradezco ahí por eh, compartir toda esta experiencia que hablaste ahí para nosotros. Si quiere hablar alguna cosa más, por favor, tiene ahí la palabra. No me queda sino agradecerles, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad me siento muy honrada de la invitación que me hace y con muchísimo gusto los acompañaré con el esfuerzo que más pueda. Haré mi mejor esfuerzo. Haré mi mejor esfuerzo y muchas gracias. No, ahí tenemos esta charla, se quedará ahí en nuestro website, una grabación en portugués, una grabación en español. Si después otras personas tuvieran interés en mirar ahí su charla, va a estar disponible ahí en nuestro website de nuestro grupo. ¿Ok? Bueno, Entonces, si no tenemos ahí más preguntas, gustaría de agradecer a todos ahí que están mirando nuestra reunión de hoy, incluso las personas todas ahí de Brasil, de Latinoamérica, y agradecer principalmente a ti, Mabel. Muchas gracias. Lembrando que hoy es la última reunión del año de nuestro grupo y volvemos al final de febrero con una nueva programación para 2021. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros traductores, Nelson y Stella, que hicieron la traducción ahí para el portugués. Están siempre ahí con una parcería con nosotros. Varias personas ahí enviando felicitaciones, ¿viu, Mabel? ay, Karin, gracias. Karin Álvarez de Chile, Fernanda, que é uma alumna de doutorado acá de nuestro hospital acá en Sirio. Te felicita. ¿Y quién más acá? Déjame mirar. No puedo olvidar ninguna persona, sino después no hablaron de mí. De todos, varias personas, varias personas. Ok, esto entonces. Muchas Bueno, gracias, Manuel. Siempre bienvenida en nuestra reunión. Un muchas abrazo. gracias, doctor. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.